El S&P 500 es el todopoderoso índice donde la mayoría de los inversores ponen todo su dinero. Pero aparte de este índice que invierte en las 500 empresas más grandes con sede en Estados Unidos, hay un mundo literalmente de opciones de inversión. Teníamos países y regiones tan potentes como Japón, China, India, Brasil, México o incluso Europa. Así que en este vídeo lo que vamos a analizar es si tiene sentido solamente invertir en el S&P 500 o merece la pena comprar índices de otros países u otras regiones para ver a largo plazo y en la historia qué ha sido más rentable. Y es que ahora hay mucho murmullo con que el S&P 500 quizá está demasiado caro y es el momento de diversificar. Ahora bien, me gustaría empezar aclarando una cosita. Si el S&P 500 está en boca de todos y se ha convertido en el índice más popular y en el que todo el mundo recurre para poner su dinero a trabajar, es por una sola razón, y es que se lo ha ganado. Aquí lo tenemos en pantalla. Vemos una comparación del S&P 500 contra el MSCI World y vemos cómo, si bien desde inicios del milenio, desde el 2000 al 2008, la cosa estuvo bastante igualada y hubo momentos en los que el MSCI World pues fue incluso mejor, desde la gran crisis financiera, Estados Unidos, con el S&P 500 a la cabeza, se ha comido literalmente el mundo entero y ha sacado mejor rendimiento que todos los índices a los que se puede invertir, aparte del S&P 500. Esto, puesto en números, quiere decir que 10.000 euros invertidos pues el 1 de enero del 2000 se hubieran convertido en 56.676 euros en el S&P 500 y en solo, entre comillas, 36.000 euros en el MSCI World. Pero es que si analizamos los últimos 10 años del S&P 500 contra los países emergentes, el dato es más doloroso aún. Los países emergentes han sacado un 6,98% de retorno contra un 17,31% de retorno anualizado del S&P 500. Viendo esta diferencia, uno tendería a pensar que evidentemente es mejor estar invertido a largo plazo en el S&P 500 únicamente, ¿verdad? Pues bien, probablemente te suena el caso de Japón. Y si no te suena, te lo voy a contar. Desde 1965 hasta 1989, en apenas 24 años, este índice casi multiplicó por 40 su valor. Esto le convirtió pues en el índice más potente y el que mejor rendimiento sacó durante estas 2 décadas en comparación a todo el resto de bolsas mundiales. ¿Qué pasó después? Pues mira, si ampliamos el gráfico y le damos a All, vemos que desde 1989 hasta 2024 el índice tuvo una caída súper agresiva que tardó prácticamente 20 años en marcar un mínimo y luego no recuperó hasta 3 años después o 3 décadas perdidas. Obviamente no estoy con esto diciendo que en el S&P 500 vaya a pasar lo mismo si inviertes hoy y que creas que puedan venir unas cuantas décadas perdidas invirtiendo en el mercado americano. No lo creo firmemente, no creo que hay razones para pensar que esto pueda pasar, pero sin duda es un buen ejemplo para entender por qué prácticamente en ningún caso merece la pena poner todos los huevos en la misma cesta y jugársela a un solo país. Porque hoy en día podemos creer que las empresas punteras y las nuevas que van a venir vienen de la región norteamericana, pero nunca se sabe qué va a pasar. Y es que al final no hay mejor manera que representar esto que con una buena animación como la que veis en pantalla. Vamos a ver desde 1970 hasta la actualidad cuáles han sido los líderes y qué hubiera sido más rentable, si invertir solamente en Estados Unidos o en el resto del mundo. Bien, empecemos. Aquí podemos ver cómo desde el 70 fue la década de Corea y de Japón, y cómo hubiera sido mucho más rentable invertir tanto en Corea como en Japón que invertir solamente en Estados Unidos. Esto, de hecho, duró prácticamente pues 40 o 50 años, donde hubiéramos ganado más dinero sin invertir en Estados Unidos e invirtiendo en el resto de países que no componen los índices. Esto se mantuvo así, de hecho, pues hasta el 2000, como habíamos visto en el inicio del gráfico. Y a partir del 2000, y especialmente a partir de la crisis del 2008, vamos a ver cómo Estados Unidos cogió la delantera y con sus grandes apuestas y empresas tecnológicas pues se ha convertido en el índice más rentable para invertir. Pero hemos visto cómo de estos 50 años, solamente en 20 años hubiera sido más rentable invertir únicamente en Estados Unidos. A todo esto hay que sumarle una serie de datos, y es que cuando unos índices llevan mucho tiempo haciéndolo bien, los inversores tienden a confiar, a veces en exceso y a veces no, en este país, a meter más presión de compra, y esto hace que el PER, que es el precio que estás pagando por cada empresa, suba mucho. Hoy en día, para comprar un
una acción del SP500 tienes que pagar un PER de 27 veces. Esto quiere decir que tienes que pagar 27 veces los beneficios anuales de una empresa para poder ser de media propietario de las acciones del SP500. Si esto lo comparamos con el MSCI World, que incluye todos los países desarrollados, el PER ya bajaría a 22. Si lo comparamos con el ACWI, que incluye a todos los países del mundo, a 20. Y si lo comparamos con el de países emergentes, que incluye a algunos países como China o India, a 15. Si esto incluso lo bajamos país a país, nos encontraríamos que mientras que en Estados Unidos el PER, como hemos dicho, estaba en 27, hay países como China, que están a 12, Brasil a 9, México a 16, Europa a 16 y Reino Unido a 13. Obviamente no quiere decir que haya que invertir en los países que están más baratos, porque además normalmente están más baratos por una razón, y es que los inversores no confían, y muchas veces con razón, en ciertas empresas o ciertos países. Pero lo que quiere decir es que al final todo tiende a volver a la media, y como podemos ver en este gráfico de aquí, vemos cómo ha evolucionado, por ejemplo, en la zona verde, el porcentaje de peso que se le da a los países emergentes, y ha pasado pues del 21 a inicios del 86 al 34 en el 2000 y hoy en día solo al 19%. Y en ese proceso pues América ha crecido del 32 al 71%. Con el objetivo de evitar a los inversores estar tratando de adivinar cuál va a ser el vencedor en la próxima década o en las próximas 2 décadas, salió y nació el índice MSCI All Countries World Index, ACWI. Este índice invierte en todos los países del mundo, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, y le da el peso que tienen en la economía mundial. Como es dinámico, a medida que un país va creciendo le va dando más peso, y si un país decrece, le resta peso. Este país invierte tanto en Estados Unidos, como en Japón, como en China, como en Brasil, como en India y todos estos países. Este índice, desde 1987, ha obtenido una rentabilidad del 8,31% anual compuesta. Esta rentabilidad quizá no te suene muy alta, pero te quiero enseñar qué quiere decir esta rentabilidad en mi calculadora del interés compuesto para que veamos juntos la locura de dinero que podrías conseguir si inviertes a largo plazo en él. Si, por ejemplo, haces una aportación de 400 euros mensuales a un 8,3 durante 3 años, llegarías a acumular 638.000 euros, de los cuales solo hubieras aportado 144.000 euros. Por poner en perspectiva la rentabilidad del MSCI ACW World, podemos ver que es de un 8,31 contra un 8,50 del MSCI World o un 9,5% del SP500. Teniendo en cuenta la alta rentabilidad del MSCI ACW World y su relativo riesgo, porque estás diversificando en todos los países del mundo y entonces no pasa nada si te comes un Japón con uno de los países porque habrá otros que compensen, para mí merece la pena poner nuestro dinero en el ACW World y no jugárnosla a estar intentando adivinar qué país o región le va a ir mejor por ganar apenas un punto de rentabilidad extra al año. Sobre todo porque esa energía que tendríamos que poner para adivinar e intentar anticiparnos a qué va a hacer el mercado, la podemos poner en nuestra formación, en nuestro empleo y en nuestro negocio y ganar mucho más dinero año a año y poder invertirlo y gastarlo para vivir mejor que el retorno que conseguiríamos con ese punto adicional. Si tienes una filosofía como la mía o simplemente no te gusta asumir demasiado riesgo y no te gusta solamente invertir en el índice que está más caro en el momento, te preguntarás cómo invertir en el MSCI ACW World desde España. Pues bien, aquí van dos opciones. La primera de ellas es hacerlo a través de fondos indexados. Lamentablemente, en España todavía no tenemos la opción de comprar un fondo indexado al MSCI ACW World de las principales gestoras, que son eShares, Fidelity o Vanguard. Yo personalmente me gusta comprar de estas gestoras o como mucho de Amundi y no de otras que pueda haber por ahí. Pero no tenemos el fondo directo, pero sí podemos componerlo invirtiendo en dos fondos en una proporción que te voy a contar a continuación. Piensa al final que el MSCI ACW World es simplemente los países emergentes más los desarrollados todos juntos, y la proporción del MSCI ACW World es de un 90% de los países desarrollados y de un 10% de los países emergentes. Simplemente comprando el 90% de un fondo de los países desarrollados, como este de Fidelity MSCI World, y un 10% de este de Vanguard de países emergentes, estarías ya creando tu MSCI ACW World con una comisión inferior al 0,20% anual. Te dejo abajo el enlace a los fondos indexados y si quieres invertir en fondos indexados en España, para mí la mejor opción es la de MyInvestor porque nos ofrece los fondos indexados de las mejores gestoras sin cobrarnos comisión de compra, ni de venta, ni de custodia y se puede invertir desde solo 10 euros al mes. Abajo tienes todos los enlaces. La segunda opción que tendríamos para invertir en el MSCI ACW World, que es un poquito más sencilla, es la de hacerlo a través de un ETF en lugar de un fondo indexado. Un ETF es similar a un fondo indexado, solo que no se puede hacer
hacer traspasos entre ETFs sin pasar por Hacienda. Tenemos la opción de comprar el ETF de eShares de MSCI y ACW que ves aquí en pantalla, que lo tienen tanto en MyInvestor como en Trade Republic. De nuevo te dejo abajo la descripción. Recuerda, eso sí, que esto no es una recomendación de inversión y que antes de invertir en un fondo o en un ETF de renta variable, por favor, tienes que tener siempre tu fondo de emergencia de 3 a 6 meses de costes de vida, porque la renta variable fluctúa, como ves en esta foto, y ese 8 o 9% de media anual no es que cada año vayas a recibir ese 8 o 9% en tu cuenta, sino que vas a comprar una participación y la media a largo plazo será que crezca en este porcentaje. Pero como ves aquí, hay años en los que crece un 20%, años en los que cae un 10%, años en los que sube un 30%, años en los que solo sube un 3%, y por tanto el rendimiento es variable anualmente y solo puedes meter el dinero que no necesites a corto plazo. Invirtiendo hoy en día en el MSCI ACW World, tienes aquí en pantalla más o menos cómo se distribuyen los pesos. Un 64,7% va para Estados Unidos, un 5% a Japón, un 3,34% a Reino Unido, un 2,6% a Japón, un 2,5% a China, más o menos un 1% a India, y así hasta que se completan todos los países del mundo en función al peso que tienen. Ahora bien, también hay que decirte que no quiero meterte miedo si solamente tienes el SP500. La realidad es que creo que el caso de Japón es muy distinto al del SP500 y hoy en día el SP500 es un índice buenísimo con empresas de muchísima calidad a las que preveo que viene muchísimo crecimiento y que de hecho no está solo invirtiendo en Estados Unidos cuando inviertes en el SP500, porque como puedes ver aquí en esta tabla, el 38% de los ingresos de las empresas del SP500 ya vienen de fuera de Norteamérica. Por tanto, espero que te haya parecido interesante el vídeo, que te ayude a tomar tus decisiones de inversión y sobre todo que hagas lo que hagas, inviertas solo a largo plazo. Muchas gracias, déjame en los comentarios tus dudas y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo, suscríbete, dale like y comparte este vídeo con quien le pueda ayudar.